Compañeros, presentamos la última mesa de exposición de esta jornada jurídica de 3 días, denominada Etapa Intermedia, integrada por la maestra Elma Maruri Carballo, quien es juez del Sistema Procesal Acusatorio de la Ciudad de México, con su tema Algunas incidencias en la fase oral de la etapa intermedia. Un aplauso, por favor. Muy bien, muy bien. Un gusto. Igualmente. Ay, se me olvidó el acordeón, voy por él. No se preocupe. ¿Tienes presentación? Sí, ¿tú también? Pues nada más dos cosas, pero déjame les digo. No tengo presentaciones. No tengo. Yo tampoco. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Para mí es un placer el día de hoy estar con ustedes. Pues como ya nos agarramos un poquito cansados, espero que sea un poquito más dinámico. Vamos a tratar de imprimirle velocidad y pues temas concretos, ¿no? Agradezco mucho la invitación al doctor Aboites y este recibimiento tan cálido que nos ha dado la Escuela Judicial Federal. Pues miren, yo voy a tratar de exponerles algunas incidencias que en la trinchera hemos advertido respecto de esta etapa intermedia en su fase oral, que como muchos académicos lo han señalado, pues es una etapa muy técnica, que además tiene un sustento en todos esos actos de investigación que se fueron desarrollando a partir de una investigación inicial, una investigación complementaria, en donde, bueno, cada una de las partes, bajo lo que son los principios del sistema procesal penal acusatorio, pues han tenido que ir confeccionando para poder establecer así una teoría del caso. Pasamos, por favor, a la siguiente lámina. Miren, de manera muy sencilla y sistemática, y creo que esto podría servir también un poco de parámetro para este tema, ya que todos los que estamos aquí compartiendo mesa vamos a hablar de la fase oral de la etapa intermedia. Conforme al artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues hay un objeto en específico. Se refiere al ofrecimiento y admisión de los medios de prueba y, tal como lo establece el Código, a la depuración de los hechos controvertidos. Justamente todas las etapas de esta audiencia de la fase oral de la etapa intermedia nos van a dar precisamente este parámetro de depuración. En la teoría hemos escuchado mucho que se refiere a la depuración de los hechos, del derecho y de las pruebas. Sin embargo, el propio código pues hace esta distinción en cuanto a la depuración de los hechos controvertidos. Es válido depurar los hechos cuando un artículo 316, 317, 318 nos dicen que a partir del auto de vinculación a proceso se fijan los hechos que van a ser motivo de una investigación. Podríamos decir que sí, pero obviamente esto tiene un parámetro de contención que no puede rebasar precisamente aquello que quedó establecido en esta vinculación, pero incluso acorde a lo que establece la acusación, podría variarse una clasificación jurídica, pero no los hechos. Pasamos a la siguiente, por favor. Básicamente, el desarrollo de la audiencia intermedia, de conformidad con lo que establece el artículo 344, pues nos establece de manera muy puntual
cuáles son los pasos a seguir, cuál va a ser, digamos, la dinámica de esta audiencia. Y lo que he tratado de reflejarles en la segunda de las columnas es precisamente a qué se refiere a la depuración, si se refiere a la depuración de los hechos o a la depuración precisamente de los medios de prueba. La fase oral de la audiencia intermedia inicia precisamente con esta exposición resumida que de la acusación va a ser el agente del Ministerio Público. En ella nos deberá establecer de manera muy concreta a qué se refiere la acusación, cuál es ese tópico que va a llevar a una audiencia de juicio para debatir. Entonces consideramos que en este caso sí estamos hablando propiamente de una etapa de verificación de los hechos, en donde bajo las incidencias posteriores que se pueden dar, como sería el tema de planteamiento de algún vicio formal, entendido como una imprecisión, un error, implicaría sí el aclarar esa circunstancia que tiene que ver con los hechos. Alguna incidencia relevante que se pudiera dar, así lo establece este artículo 344, y en este sentido podríamos hablar que esta incidencia podría versar respecto de hechos o incluso respecto de medios de prueba, y poco a poco se los voy a ir tratar de explicar en las siguientes láminas. Se establece también que se daría aquí el supuesto de las excepciones planteadas por la defensa, que también podrían versar en una vertiente amplia respecto de los hechos y de los medios de prueba, los acuerdos probatorios que necesariamente se van a referir a esa comunión a la que van a llegar Ministerio Público y acusado sin oposición de la víctima, de dar por probados o demostrados ciertos hechos, el descubrimiento probatorio que se refiere a estos medios de prueba y propiamente la etapa de admisión y exclusión, en la cual pues voy a quedarme un poquito corta porque entiendo que constituye el planteamiento de mis compañeros en el estrado. Siguiente, por favor. Miren, en la primera parte, que sería la exposición del caso, digamos que tenemos aquí el desarrollo conforme a las partes procesales, agente del Ministerio Público, asesor jurídico y defensa. Primera línea, digamos que es la postura natural. Al Ministerio Público le corresponde exponer la acusación y en esta fase oral de la etapa intermedia pues deberá señalar el aspecto fáctico, el aspecto jurídico y el aspecto probatorio. Pero podría en un momento dado el propio agente del Ministerio Público el exponer una postura opuesta. Considera esta servidora que sí, derivado a que en términos del artículo 324 se establece que el Ministerio Público, una vez concluida la investigación, podrá formular una acusación, plantear un sobreseimiento o solicitar la suspensión del procedimiento. Entonces, como una primera incidencia que podríamos generar, digamos, en términos generales, pues sería que el Ministerio Público en un momento dado planteara una situación opuesta a la postura natural y expusiera entonces un sobreseimiento. Esto incluso, siguiendo los lineamientos que establece el artículo 327, puede dar por todas y cada una de las fracciones, pero concretamente la fracción quinta hace referente a esa circunstancia. Señala que una vez concluida la investigación, el agente del Ministerio Público considere que no cuenta con medios de prueba suficientes para poder sustentar una acusación. Esto se ha podido dar, me acuerdo mucho de lo que veíamos cuando estábamos en el sistema tradicional, era impensable que un agente del Ministerio Público formulara conclusiones de inacusación. Creo que yo en los años que estuve en servicio en el sistema tradicional, pues nunca lo vi, y en este sistema lo he llegado a ver un par de veces, pero encuentro precisamente que bajo este sistema acusatorio y bajo este sistema de esclarecimiento de los hechos, conforme lo establece el artículo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues es válida una postura en este sentido. Ejemplo de alguna situación de esta naturaleza, dos casos que a una servidora le ha correspondido y que tienen que ver ahorita con una reciente tesis que abona precisamente que cuando
hay una compra de un narcótico en una cantidad inferior a aquella destinada para consumo personal, válidamente se puede referenciar a lo que establece el artículo 478 de la Ley General de Salud, al ser la persona farmacodependiente o consumidora, y entonces se estaría en presencia pues precisamente de esa excusa absolutoria que se establece en la Ley General de Salud. Una postura remedial que podría asumir el agente del Ministerio Público y que también se da en el momento en que está haciendo la exposición sucinta de los hechos, advierte que tiene algún hierro en la acusación y de manera inmediata solicita el planteamiento de la corrección formal. Ejemplo, la calle no se llamaba Margarita, sino Margaritas, y entonces ahí hace la precisión para que únicamente quede expuesta esa situación. En cuanto al asesor jurídico, bueno, coadyuvar en la acusación, conforme lo establece el artículo 338, la postura natural sería ofrecer medios de prueba para complementar la acusación, solicitar el pago de la reparación del daño y cuantificar el monto, y en vertientes, digamos, más o menos contrarias a su postura natural, pues sería algún señalamiento de darse por satisfecha a la víctima respecto al tema de la reparación del daño, que definitivamente lo enarbola el asesor jurídico. Postura remedial, en mismo sentido, vicios formales. Y en cuanto a la defensa, en este tema de la exposición del caso, pues la defensa sí deberá establecer precisamente cuál va a ser el tipo de estrategia, una defensa activa que implica haya llevado ofrecimiento de medios de prueba y como postura pasiva no hace ningún otro referente. Sin embargo, pues sí resulta combativo en cuanto al tema de la exclusión de medios probatorios. Aquí quiero detenerme un poco respecto precisamente al tópico de la contestación de la acusación, porque se ha dado mucho o se daba al inicio precisamente de este sistema la situación de que la defensa, pese a que no había realizado una contestación de acusación, pretendía precisamente el exponer ya en la fase oral de la etapa intermedia, digamos, un cuadro probatorio para que el mismo pudiera ser analizado bajo este test de verificación de si se trataba de un medio de prueba idóneo, pertinente para los efectos de la el eventual sustento de la teoría del caso. Sin embargo, me parece que bajo los principios que están establecidos en los primeros artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, igualdad entre las partes, igualdad ante la ley y criterios jurisprudenciales recientes, evidentemente debe ajustarse a los plazos establecidos en la ley la defensa y realizar su contestación de acusación en tiempo y forma. Aunque bueno, esto todavía sigue siendo discutible, sigue quedando a criterio de los órganos jurisdiccionales y como lo señalaba el maestro Rafael, la respuesta pues obviamente la tendrá cada órgano jurisdiccional cuando asuma una u otra postura de permitir o no precisamente el que en la audiencia intermedia se incorpore esta información. En este caso, el criterio que abona precisamente a considerar esta garantía de una defensa técnica y adecuada conforme al artículo 20 constitucional en su apartado B, fracciones cuarta y sexta, implica necesariamente el que al ser un derecho fundamental de la persona acusada, pues se pueda hacer válido a pesar de que no se haya realizado en el momento procesal oportuno. Otro de los principios que para mí resultan fundamentales en esta fase oral de la etapa intermedia es justamente el de igualdad de las partes ante la ley. Y la crítica que una servidora generalmente hace del código desde la inicial lectura y desde que pues he tenido la fortuna de pertenecer al Poder Judicial de la Ciudad de México, es como un código nos habla de una igualdad de las partes ante la ley,
cuando para el agente el Ministerio Público otorga 15 días para el ofrecimiento de medios de prueba, para una víctima, porque ni siquiera lo refiere para el asesor jurídico, establece 3 días, y como para una defensa señala 10 días. Entonces, ahí yo me quedo con cara de signo de interrogación y digo, ¿dónde está la igualdad? Todavía peor, porque a la gente del Ministerio Público, cuando se le olvida, pues hay que avisarle a su jefe para que el jefe le diga, muchacho, se te olvidó, y entonces le dan otros 15 días para que pueda de nueva cuenta rectificar y llevar a este estadio procesal. Entonces, bajo esta temática, cuando se me ha planteado esta situación, dependerá obviamente del caso concreto, pero cuando se advierte que hay una defensa activa, que ha incentivado los actos de investigación, que tiene conocimiento el Ministerio Público ya en la fase oral de la etapa intermedia, me parece que es necesario atender precisamente a esta igualdad que no se ve en el propio código y considerarla bajo un tema de justificación de las razones por las cuales en su momento no se realizó una contestación de acusación. Siguiente lámina, por favor. Bien, habla también el código de las incidencias y excepciones, aquí nada más para ejemplificar, bueno, ya lo sabemos, perentorias que implicarían una prescripción o un sobreseimiento, dilatorias, que son las que la teoría nos establece, algún tema de competencia, falta de querella, algún requisito de procedibilidad, litispendencia, que esté enganchado mi asunto con algún otro que necesite resolverse para que yo pueda avanzar, y pues estas que son propias de lo que nos ha pasado, el tema de la falta de un descubrimiento probatorio o incluso se han llegado a alegar hasta temas de reposiciones de plazos en razón de alguna inexactitud por cuanto hace al tema de la forma en la que se realizaron las notificaciones, ligado justamente a esto que les explicaba de no se tiene certeza del momento de la notificación de la acusación, hay un desplazamiento en cuanto a las fases, llegan a la audiencia intermedia, los abogados, asesores jurídicos o defensa hacen ver precisamente que hubo ahí alguna inexactitud en el conteo de los 3 o los 10 días y nos ha llevado esto incluso a poder establecer algún tema de reposición de plazos. O alguna otra situación que incida precisamente en una circunstancia que vaya a nulidad. En cuanto a estas incidencias de prescripción y sobreseimiento, lo que he escuchado en las salas de oralidad cuando la defensa pretende establecer alguna causal de sobreseimiento y exponerla, generalmente la oposición de la gente del Ministerio Público es que no estamos en la etapa procesal correspondiente. Y entonces me pregunto, bueno, si justamente la fase oral de la etapa intermedia es el depurar, el tratar de algún modo de despresurizar, porque incluso podemos incentivar en esa etapa intermedia alguna evitación a juicio, lograr un procedimiento abreviado, tratar de hacer, digamos, esa labor para concientizar y lograrlo, no advierto por qué no pueda ser el momento procesal oportuno el que se pueda plantear ese sobreseimiento. Justamente, pues yo sí soy de la idea de estudiarlos al menos, ya que proceda es otra cosa, y bueno, el poder así tratar de despresurizar, y eso tiene totalmente todo que ver con justamente la forma en la que está diseñado este sistema. Este sistema está diseñado, creo yo, para evitar en la medida de lo posible que los asuntos vayan a juicio. Lo señalaba la maestra Ivette en su exposición, el mayor porcentaje que tenemos de asuntos en el fuero común son delitos de carácter patrimonial. Y es de verdad una tristeza ver cómo estamos saturando al sistema con delitos que tienen que ver con robos
de montos de 2 pesos, 12 pesos, los he tenido, en donde las partes se ponen de verdad necias en el sentido de nos vamos a juicio porque queremos demostrar X o Y cosa, posturas de las propias fiscalías en el sentido de negar la autorización de un procedimiento abreviado por cuestiones, digamos, de política criminal, que finalmente van a resultar en una sentencia condenatoria, ya sea por un abreviado o ya sea por un juicio, y que la diferencia en cuanto a la pena, si es que el juez de juicio se va por una pena mínima, pues serían tan solo unos meses. Finalmente, en términos de reflejar estadística, lo mismo da una sentencia de procedimiento abreviado que una sentencia de juicio, pero lo que estamos haciendo, y hay que decirlo y hay que reconocerlo, en nuestra Casa de Justicia es que estamos saturando precisamente el tema de juicio. La semana pasada llevé un asunto en donde pregunté, bueno, y si nos vamos a juicio, ¿para cuándo sería la audiencia? Y me dijeron, están fijando audiencias para marzo de 2024. Entonces, imagínense una situación de una negativa a una salida alterna por un tema de política criminal, donde finalmente el resultado va a ser una sentencia condenatoria y que el asunto se vaya hasta 2024, ya estamos sobreexplotando la fase oral de la etapa intermedia. Entonces, considero, digo, esto venía a colación del tema del sobreseimiento, pero sí la audiencia intermedia debe ser precisamente ese último filtro y esa forma de contener el que lleguemos a la saturación del sistema. Yo lo he dicho, me considero a veces hasta una juez mediadora, tratando de hacerle la labor ahí de por favor, váyase al abreviado, mire, ya, o sea, ya para que terminemos el asunto, les voy a conceder beneficios y sustitutivos, porque sí veo de verdad la angustia de mis compañeros. Yo el día de hoy tuve una audiencia complicada, pero mis compañeros de juicio todavía estaban ahí y ahí iban a seguir porque sus horarios de verdad están de cabeza. Entonces, pues la idea aquí es pues exhortarlos precisamente a tratar de verificar estas salidas alternas, estas terminaciones anticipadas, estos sobreseimientos cuando haya razón de ser y cuando haya una información de calidad que permita al órgano jurisdiccional el resolver en este sentido y tratar en la medida de lo posible irnos a juicio. Yo estoy convencida de que a juicio debe ir aquello en donde casi se va a absolver, porque es la naturaleza, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Tema de acuerdos probatorios. ¿Qué son los acuerdos probatorios? Cuando el Ministerio Público y la Defensa aceptan como probado algunos hechos o circunstancias, que esté debidamente justificado con base en los antecedentes de la investigación, que no exista oposición fundada de la víctima. Y creo que hablando de estos temas de racionalizar el uso de los recursos, como abogados litigantes también, ya sea Ministerio Público, asesor jurídico, defensa, debemos establecer esta congruencia de si vamos a llevar el asunto a juicio, vamos a llegar con lo que resulte verdaderamente importante. A mí me da mucha tristeza saber que hay un abogado que insiste en llevar a juicio al testigo de identidad de un homicidio. Ahí creo que ya tenemos graves problemas porque no vamos a demostrar que no era Juan, que era Pedro, cuando ya tenemos un caudal probatorio importante que nos permite establecer la identidad de la persona. A menos que, como dice la canción, ¿no?, demostremos que no estaba muerto, que andaba de parranda, entonces, pues bueno, ahí ya dependería de ese tipo de teorías del caso. Pero también, pues, tratar de concientizarlos en este sentido.
Y pues bueno, se me acabó el tiempo, me dijeron por aquí que había un contador, pero nunca lo vi, nunca aprendió. Y pues bueno, ya los temas que me faltaban me parece que los van a abordar aquí mis compañeros. Ha sido un gusto estar con ustedes y pues les cedo los suelos. Un fuerte aplauso para la ponente. A continuación cederemos el uso de la palabra al maestro Gustavo Aquiles Villaseñor, quien es juez de distrito especializado en el sistema acusatorio en la Ciudad de México, con el tema el ejercicio de la defensa activa ante la acusación. Bueno, bien, muchas gracias por la invitación del doctor Aboites a la Escuela Judicial, que después de unos años regresamos nuevamente aquí a esta escuela que nos vio muchos días, muchas mañanas, muchas tardes sufriendo en un concurso para estar aquí. Muchas gracias y bueno, pues la etapa intermedia creo que es una de las partes medulares, el dolor de cabeza de muchos de este sistema penal acusatorio. Recordemos que el proceso penal acusatorio se divide de varias etapas. La etapa inicial, en lo que comprende pues, la etapa de investigación desformalizada, la etapa de investigación formalizada o judicializada. Después de eso, pues empezamos ya con la famosa etapa intermedia, la etapa de juicio, y finalmente la etapa de ejecución de sentencias. Nos ubicamos precisamente en la etapa intermedia. Ya nos dieron noticia, afortunadamente, ¿no? Yo pensé que iba a abordar todos estos temas también, ¿no? Desde el inicio, que es la etapa intermedia, a dónde nos lleva la etapa intermedia. Y finalmente, bueno, pues ya han abordado, ¿no? Ya han dicho que efectivamente la etapa intermedia tiene por objeto básicamente la admisión, el ofrecimiento de la admisión de los medios de prueba y también la depuración de los hechos controvertidos. Entiendo que es tarde, muchos ya han de estar cansados, voy a tratar de ser breve. Y bueno, pues dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, en cuanto al objeto de esta audiencia, no hablamos del ofrecimiento, no de la admisión de los medios de prueba, de la depuración de los hechos controvertidos. Encontramos la palabra medios de prueba. Medios de prueba, ¿a qué nos referimos con medios de prueba? Y lo digo porque muchos lo confundimos en los inicios, cuando empezamos nuestros pininos en este sistema, ¿no? Lo confundimos porque el código, en el artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se refiere indistintamente datos de prueba, medios de prueba, pruebas. Entonces, para empezar, bueno, como punto de partida podremos decir que un medio de prueba es la fuente de la información, ¿no? Como fuente de la información es lo que vamos a llevar nosotros a la audiencia intermedia. Recordemos que en etapas preliminares hablamos de dato de prueba. El dato de prueba es la referencia a la información, no referencia a un dato de prueba aún no desahogado en la audiencia de juicio. Y finalmente, cuando ya estamos en juicio, hablamos de prueba, que es el conocimiento mismo. Cuando el medio de prueba ya lo llevamos y habla en la audiencia de juicio oral, esa ya es la prueba, cuando cobra vida el medio de prueba. Y bien, bueno, pues cuando ya estamos en la audiencia intermedia, cuando ya inicia la audiencia intermedia, pues ya ha quedado de manifiesto más o menos cómo es el desarrollo, ¿no? Se compone de dos fases, ¿no? Primero es la fase escrita, que son todos los actos preliminares, que antes de llegar, desde que se presenta la acusación, ya el Ministerio Público presenta la acusación y bueno, tiene lugar una serie de actos preliminares, entre ellos el famoso descubrimiento probatorio, al que también ya se ha hecho referencia, ¿no? Y el descubrimiento probatorio, pues para el Ministerio Público, del Ministerio Público hacia la defensa, pues se da momento a momento desde que inicia prácticamente la carpeta de investigación, desde que tiene conocimiento la persona pues imputada, ¿no? Desde que comparece por primera vez a sede ministerial, bueno, pues en ese momento el Ministerio Público le empieza a descubrir todo lo que tiene la carpeta de investigación. Desde ahí empieza el descubrimiento probatorio para el Ministerio Público y se da a lo largo
a lo largo de todo el proceso penal. ¿Cuándo culmina? Precisamente culmina con la presentación de la acusación. ¿Qué pasa con la acusación? Bueno, pues en la acusación el Ministerio Público da por terminado el cierre de la investigación, un poquitito antes, ¿no? Pero finalmente la presentación de la acusación quiere decir ya nadie puede investigar, ¿no? Ya presentada incluso la acusación, el Código Nacional de Procedimientos Penales habla de una figura que es la reapertura de la investigación. La reapertura de la investigación se puede dar cuando faltó por ahí alguna cuestión, algún medio de prueba o acto de investigación que se pretendía realizar. Bueno, pues se puede reaperturar la investigación. El mismo Código Nacional nos dice antes de que se presente la acusación. Una vez presentada la acusación, ya no podemos hacer nada, ¿no? Ya ahí empiezan a correr los términos a los que ya se ha hecho referencia, ¿no? El Ministerio Público pues sí tiene 15 días para presentar su acusación, la coadyuvancia para la parte ofendida 3 días y finalmente para la defensa 10 días tiene para contestar esa acusación. Cuando se contesta la acusación por parte, y hablando del tema que nos ocupa, ¿no? Que es precisamente la defensa activa en la etapa intermedia. Ahí es donde tenemos de alguna manera, por llamarlo de alguna manera, la posibilidad de ejercer una defensa activa, una defensa cualquiera que sea en relación con la acusación. Y, por ejemplo, el artículo 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice, ¿no?, frente a la acusación, ¿qué puede hacer la defensa, qué puede hacer el imputado? Pues lo primero que puede hacer el artículo 340 pues nos dice, no puede señalar vicios formales. Y vicios formales, bueno, podríamos entenderlo como cuestiones de error, ¿no? Se equivocó en el nombre, se equivocó en alguna cuestión inherente a la propia acusación. Hay una serie de requisitos también con los que debe de cumplir la Fiscalía para poder presentar su acusación. Bueno, pues uno de esos requisitos a lo mejor no está completamente satisfecho, ¿no? El nombre de algún perito, de algún testigo, el domicilio, alguna situación que nos permita pues advertir algún error en la acusación, pues se pueden señalar. Y tratándose de vicios formales, ¿no?, también, por ejemplo, hay criterios de los tribunales colegiados del país por cuanto establecen, ¿no?, por ejemplo, ¿qué pasaría si en la acusación pues a la Fiscalía pues se le fue pues yo no diría error de forma, no, nada más se equivocó en los hechos y en vez de presentar sus hechos en la acusación como los presentó en algún momento en la vinculación al proceso, bueno, pues dice, aquí vamos a subsanar un poquito los errores que tuve durante el desarrollo de la investigación y entonces ahora sí, pues presento mi acusación, pues realmente como creo que debe de ir, ¿no? Eso en apariencia no podríamos considerarlo como un error de forma, no, más bien un error de fondo. Sin embargo, es un error que trasciende de manera sustancial y fundamental a las defensas del quejoso. Bueno, en este caso a las defensas del acusado. ¿Y qué han dicho los tribunales colegiados del país? Bueno, pues que procede el amparo frente a esta situación. ¿Por qué? Porque desde luego transgrede el ejercicio a su derecho de defensa, ¿no? ¿Por qué? Porque imaginemos que la Fiscalía cambió los hechos al presentar su acusación. Entonces, los medios de prueba que tiene listos para poder presentarlos, resulta que se los pueden eventualmente no admitir, no desechar. ¿Por qué? Porque tal vez ya no resultan útiles, ya no resultan pertinentes, ya no resultan idóneos, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde eventualmente podría empezar el ejercicio del derecho de defensa, precisamente al contestar la acusación en términos del artículo 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y sí, bueno, este asunto derivó porque, bueno, se lo plantearon ante el juez de control esta situación, le dijeron, aquí está variando el Ministerio Público los hechos, estos hechos no fue por los que me vincularon a proceso,
Y el juez de control le dijo, bueno, finalmente, pues vas a tener la oportunidad de defenderte en la audiencia de juicio, ¿no? ¿Cuál es el problema? Y entonces él dijo, ¿cómo? Si hay problema, ¿no? Si hay problema, porque no sé de qué realmente me voy a defender. Y entonces coincidió, el juez de amparo le dijo, sí hay problema, ¿no? ¿Por qué? Porque pues puede redundar precisamente en el ejercicio del derecho de defensa, pueden ser excluidos del auto de apertura, pues una serie de medios de prueba que al efecto se pudieran aportar. Y bien, ese artículo también 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales contempla un derecho fundamental también para la parte imputada o la parte acusada en esta etapa. ¿Cuál es? Pues puede ofrecer medios de prueba. Y aquí, bueno, pues hablando precisamente de la defensa activa, encontramos también una garantía al derecho de defensa del que deben de gozar pues todos los acusados, ¿no? Y aquí, bueno, pues encontramos también una serie de problemáticas en la audiencia intermedia. Realmente poco se ha desarrollado a través de los criterios jurisprudenciales estos temas de la audiencia intermedia, porque pues hay más asuntos de los que terminan en procedimiento abreviado, en suspensión condicional de proceso, que realmente los que terminan en juicio, ¿no? Aunque realmente pues iban en aumento. Yo me sentí reflejado también con la maestra, ¿no? Maru, porque también me siento a veces como mediador, ¿no? Yo los ando convenciendo de que no lleven su asunto a juicio oral, y también aquí hay dos asistentes míos, también se estaban riendo, ¿no? Porque también les estaba diciendo es que les voy a conceder beneficios, ¿no? Y eso, bueno, pues también para despresurizar el sistema, por todo lo que implica. Incluso en las estadísticas, la experiencia me ha indicado que, pues yo creo que el 90%, si no es que más, de los asuntos que lleva a juicio el Ministerio Público de la Federación, el Ministerio Público Federal, terminan en sentencias absolutorias, y el 10% termina en sentencias condenatorias. Eso nos pues refleja, ¿no?, también la labor de investigación que falta por desarrollar, que sea efectiva, eficaz, eficiente por parte del Ministerio Público. Y bueno, pues aquí encontramos precisamente en relación con el artículo 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales la posibilidad, ¿no?, de que el señor acusado, por conducto de su defensa, pues oferte medios de prueba. Y esto, ¿por qué es importante? Hablando precisamente de una defensa activa en la audiencia intermedia, porque en muchos de los casos, muchos de los casos, ¿qué es lo que pasa? Refieren pues los defensores o las defensas mantener una defensa pasiva, ¿no? Y por lo tanto pues se abstienen de ofertar medio de prueba alguno, y prácticamente van pues con los que haya desarrollado el Ministerio Público en la audiencia intermedia. Incluso me tocó un asunto hace poco, un asunto de juicio, ¿no?, en donde a mitad ya del juicio no se pudo llevar por alguna razón. Bueno, más bien ya el asunto ya estaba para llevarse a cabo la audiencia de juicio, pero en ese ínter, cuando llegó la audiencia de juicio oral, pues resulta que la defensa particular ya no se presentó, ¿no? Y pues declaré abandonada la defensa, se volvió a citar audiencia de juicio, llegó la audiencia de juicio, llegó la defensa pública, la defensa oficial, y en sus alegatos de apertura me dijo, pues en virtud de que pues la defensa que patrocinó, que representó al señor, no aportó medio de prueba alguno, no me queda más que realizar meros argumentos defensivos, ¿no? Entonces, bien, aquí vemos pues que en este asunto no se ofertó ningún medio de prueba. Sin embargo, esa posibilidad no las da el Código Nacional de Procedimientos Penales,
no quiere decir que no tengamos que ofertarlos, no necesariamente. Sin embargo, tiene que ver con nuestra estrategia de defensa. Y eso es lo que también en muchas ocasiones pues se ha perdido, ¿no? ¿Por qué? Porque en una audiencia intermedia, ¿qué es lo que se requiere? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que tiene que hacer un defensor si va a transitar por la audiencia intermedia? Pues desde luego preparar una teoría del caso, ¿no? En todos los intervinientes tienen que llevar preparada su teoría del caso. ¿Cuál es la teoría del caso de la Fiscalía? Bueno, pues sostener su acusación y sostenerla en base a la carga que le impone el Código Nacional de Procedimientos Penales. La carga de la prueba corresponde a la Fiscalía, desde luego. Y en base a eso, bueno, pues ¿qué le corresponde a la defensa? Bueno, pues sostener su inocencia. ¿Y cómo va a sostener su inocencia? Bueno, pues a través precisamente de sustentar su defensa en una teoría del caso. Ya hablaban de la teoría del caso, ¿no? ¿Cómo debe de ser una teoría del caso? Bueno, pues se tiene que analizar todas las perspectivas posibles, todos los ámbitos posibles, ¿no? Desde ahí empieza, desde luego, a mi parecer, el ejercicio del derecho de defensa. Y una teoría del caso pues debe de tener un sustento en los hechos, el sustento fáctico, ¿no? ¿Cuál es el hecho que voy a intentar establecer, probar, demostrar? Y si ya tengo el hecho, bueno, pues ahora tengo que establecer el hecho jurídico, ¿no? El hecho jurídico, ¿cuál es mi bagaje jurídico con el cual lo voy a solventar? Y bueno, pues si ya tengo todo el bagaje jurídico con el cual lo voy a solventar, pues ahora tengo que establecer con qué lo voy a demostrar. Ahí estriba pues la necesidad de una teoría del caso, ¿no? Pues qué hechos voy a demostrar y qué pruebas o qué medios de pruebas necesito, periciales. Y bueno, en ese orden también tenemos que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece un orden, ¿no? En el cual pues contempla sistematizadamente los medios de prueba que se pueden desahogar en la audiencia de juicio oral. Ejemplificativamente dice que cualquier hecho se puede demostrar con cualquier medio probatorio siempre y cuando sea lícito. Y en ese orden encontramos, por ejemplo, la testimonial, luego sigue la pericial, luego la documental y finalmente la prueba material. Y todas esas siguen un orden que se tienen que desarrollar también pues en la audiencia de juicio oral. Y bien, ya me queda poquito tiempo, es muchísima la información, pero bueno, básicamente de acuerdo a poder sustentar precisamente pues esa defensa técnica, esa defensa adecuada, podríamos hablar también de las deficiencias o no de los defensores, que ya no alcanzaría el tiempo para ese tipo de cosas, pero bueno, cuando estamos frente ya a un hecho, ¿no? Ya tenemos nuestra teoría del caso, muchos también la confunden con la teoría del delito, ¿no? Dicen, ¿para qué quiero teoría del caso si tengo mi teoría general del delito que me explica la dogmática jurídica penal, que tenemos una conducta que es típica, antijurídica y culpable, y en la antijuridad, bueno, pues en la antijuridicidad tenemos una serie de causas de exclusión del delito, de justificación, me basta con establecer que estamos ante una causa de antijuridicidad, ¿no? Una causa negativa, una causa del delito no negativa, ausencia de conducta, ausencia de tipicidad o un error de prohibición, qué sé yo, y entonces la dogmática jurídica penal, la teoría del delito la confunden con la teoría del caso y eso es muy común. Hay que tener cuidado con este tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque en ocasiones, precisamente en el ejercicio de ese derecho de defensa y en el ejercicio de una defensa activa en la audiencia intermedia, a lo mejor no estamos en presencia de una situación de ese tipo, ¿no? Sino estamos en presencia de una situación de prueba insuficiente, por ejemplo, y pues el código también dice, ¿no?, que pues para condenar a una persona pues tiene que ser más allá de toda duda razonable. Entonces, ¿qué pasa? Por eso ahí tiene que ver, por ejemplo, eventualmente una defensa pasiva o una defensa activa. Una defensa activa, pues sí, desde luego va a tener frutos esa defensa, o una defensa pasiva. ¿Por qué? Porque vemos que la teoría, ¿no?, de la Fiscalía pues por sí solita se cae, y entonces pues en lugar de ayudarnos pues le estamos perfeccionando las cosas a la Fiscalía. Entonces por eso es
que desde luego pues se tiene que analizar pues todos este tipo de aristas, ¿no? Este tipo de cosas. Por ejemplo, ya estando también en la audiencia intermedia, ¿no? A través de una defensa activa, que es lo que se logra, pues se logra excluir los medios de prueba de la contraria. Y a través de que se logra excluir, bueno, pues aquí encontramos un artículo, por ejemplo, el 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y ahí nos señala todas las causas por las cuales podemos excluir un delito. Bien, hay muchas cosas que se quedan sobre la mesa. Me dice, ya se acabó el tiempo, yo quisiera seguir abordando una serie de tópicos más, sin embargo ya habrá otra ocasión en donde nos volvamos a encontrar y bueno, pues cada día tratemos de ser mejores abogados en esta profesión. Muchas gracias. Y para finalizar con la ponencia, le damos el uso de la voz al maestro Iván Aarón Seferín Hernández, quien es juez de distrito en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el Estado de Hidalgo, con su tema exclusión de prueba por violación a derechos humanos. Muchas gracias, maestro. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, perfecto. Pues me toca lo difícil de lo difícil que es ser el último del último, ¿no? Gracias de verdad a la barra por la invitación, a la JUFET, a la Escuela de Formación Judicial, que como bien lo decía mi amigo Gustavo, aquí dejamos media vida y medias vísceras para poder ser jueces, ¿no? Es un gusto estar aquí con la maestra Elma Maruri, con el maestro Gustavo Aquiles, desde luego con todos ustedes que veo juzgadoras, juzgadores, asesores jurídicos, defensores, fiscales, realmente eso me da mucho gusto y es algo que me compromete más al menos a poder no dormirlos, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Bien, el tema que me toca es exclusión de medios de prueba con relación a violación a derechos fundamentales, la llamada prueba ilícita. Quiero explicar bien este punto porque puede ser, desde luego, que haya una confusión y esta confusión no es algo interpretable por mí, es algo que la Suprema Corte ya ha definido de una manera sistemática y reiterada. Una prueba ilícita no es lo mismo que una prueba ilegal. Una prueba ilícita es aquella que vulnera derechos fundamentales de manera automática, ni siquiera con ponderación. Ejemplo de esto, la tortura. La tortura para obtener una confesión es una prueba ilícita. Una intervención de comunicaciones privadas sin orden judicial es una prueba ilícita. De facto, por sí mismo, vulnera derechos fundamentales. Dice la Suprema Corte, una prueba ilícita, para que sea declarada nula lo subsiguiente, debe estar directamente relacionada con la nulidad, en este caso, o con el acto arbitrario, directa o indirectamente. Y vamos a explicar un poquito esto para aterrizarlo de una manera un poco más puntual. Cuando hablamos de una prueba ilegal, hablamos de violaciones procesales o violaciones formales. Por ejemplo, que sea un testigo, vamos a suponer que quiere incorporar la Fiscalía el dictamen de criminalística como documento y no lo hablado por el perito, con violación al numeral 371, último párrafo, donde indica que no puede sustituirse su declaración con un documento. Esa es una violación, digamos, procesal y amerita una cuestión de una prueba que puede ser catalogada como ilegal, pero no ilícita. Ilícita es un rango mucho más alto y ese es un punto muy importante, porque la ilicitud va vinculada con la nulidad. Entonces, este panorama es muy importante poder diferenciar lo que es la nulidad con base en precisamente una prueba ilícita con una prueba ilegal. Nosotros estamos como muy familiarizados aquí en México. La verdad es que cuando tuvimos las sentencias de Rosendo Radilla, Fernández Ochoa, de Cabrera Montiel, nos espantamos, ¿no? Y dijimos, salimos condenados, no sabíamos que después venían 13 más, pero bueno, en ese momento estábamos muy espantados y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a modificar toda la jurisprudencia, control difuso, control concentrado, principio de pro persona por un lado, por otro lado, derechos fundamentales, se eliminaron las garantías individuales, ya no existen, desde luego son arcaicas, decir garantía individual, los derechos fundamentales subyacen en la Constitución, tratados internacionales, viene el bloque de constitucionalidad y algo que estamos muy acostumbrados, pero que casi no lo vemos porque lo tenemos muy claro. La exclusión de una prueba que es
que puede ser nula antes de juicio, antes de la intermedia, antes de la vinculación a proceso, en cualquier etapa del procedimiento. ¿Y por qué esta importancia? Por eso digo que estamos como muy acostumbrados como país a hacer esto, pero esto no es tan usual. Vamos a hablar, por ejemplo, de Holanda y vamos a hablar, en este caso, de Alemania. Holanda y Alemania dejan pasar la prueba, aunque la vean completamente y de manera muy evidente que es ilícita, la dejan pasar, porque dice Holanda, por ejemplo, y Alemania, Italia también dice lo mismo. No, yo no puedo desahogar una prueba, yo no puedo preliminarmente calificarla como ilícita si no tengo un desahogo, tengo que tenerla perfecta para poder establecer este punto. Dejan pasar la prueba y en sentencia, claro, no es un sistema de violación de derechos fundamentales. En sentencia o la desvaloran o la nulifican, pero en sentencia de juicio, en sentencia que culmina con el procedimiento. Vamos, por ejemplo, un poco a los estados que sí de alguna manera lo pueden prever antes. Brasil, por ejemplo, tiene un sistema donde deja pasar a la sentencia, pero sí es una cuestión evidente, ostensible, entonces sí es viable que pueda llevar a cabo el juez una acción de nulificar alguna prueba en particular. Entonces, algunos países dejan pasar hasta la sentencia, la mayoría, las nulidades para que se puedan desvalorar. México es una cuestión bastante importante porque se puede en cualquier etapa del procedimiento. Pero ahora, ¿qué pasa? El control ex oficio o la propia intervención del juez de manera, en este caso, de oficio o a petición de parte. Cuando tenemos este panorama, vamos a comparar un poco el derecho mexicano con el mundo. Chile, por ejemplo, permite que haya una valoración de una prueba nula o una prueba ilícita, siempre y cuando sea a petición de parte, no lo puede hacer de oficio. El juez chileno, aunque sea un juez de garantías, así se llama ya, no puede hacer una verificación de oficio, lo hace de alguna manera que es solamente a petición de parte. Costa Rica permite que sea a petición de parte y sea también una cuestión de oficio. Pero, por ejemplo, hay algunos sistemas, creo que evolucionados, sí y no. Por ejemplo, si nos centramos en Colombia, si vemos un poco el sistema colombiano, si vemos el sistema colombiano, el colombiano y, por ejemplo, el de Guatemala, son sistemas que ellos, de alguna manera, sí permiten que haya una verificación de oficio o a petición de parte, pero además de ello, tienen un ámbito que no tenemos nosotros, que el juez puede investigar esta violación a un derecho fundamental para poder escudriñar más allá de lo que las partes piden para ver si efectivamente una violación es evidente o no a un derecho fundamental. Entonces, por ejemplo, en Colombia se puede recibir una prueba, se ve que es nula, por ejemplo, o que puede ser nula o eventualmente puede ser nula, entonces no solamente puede ser de oficio, sino además actuar investigando. México empieza esta vertiente, no sé si ya hayan escuchado algunos criterios de la Suprema Corte al respecto. El juez, bueno, en el sistema acusatorio, el juez mexicano no tiene la facultad que tenía en el artículo 150 del Código Federal de Procedimientos Penales, que era la facultad de diligencias para mejor proveer. No estoy convencido, el juez de oficio investiga y entonces me llego de pruebas. Eso en sistema mixto. En el acusatorio está completamente neutralizado. El juez no puede actuar como investigador, pero hay excepciones. Empieza la Suprema Corte a dar algunas definiciones. Cuando es un caso de tortura, el juez tiene que investigar. Cuando es una cuestión de una perspectiva de género, evidente desde luego, el juez puede llevar a cabo actos de investigación al respecto. Hay una tesis de hace una semana que habla de este contexto. También cuando se trata de un derecho menor, puede investigar el juez para verificar si esta referencia tiene o no un vínculo de alguna prueba ilícita. Entonces, México solamente tiene algunas vertientes. ¿Por qué digo que sí está bien y no, por ejemplo, en sistemas como Colombia? Porque Colombia tiene como vertiente o como una finalidad principal llegar a la verdad material o histórica, la cual ya con los estudios científicos es imposible, porque, por ejemplo, tiene que ver con el factor humano. Nadie puede saber exactamente qué fue lo que pasó, porque siempre el juzgador va a tener percepción de los hechos a través de la traslación o transmisión de un testigo o de peritos. Entonces, puede ser que un testigo haya visto muy bien, vea muy bien, otro no escuche bien, otro está pues distraído con el teléfono, u otro puede ser que diga,
pues yo estoy pensando en dónde está el desgraciado de mi esposo, ¿no? Y a lo mejor no vio directamente un hecho y está un poco distraída. Entonces, incluso el factor orgánico es muy importante. Por eso llegar a la verdad material es muy difícil. El Código Nacional evolucionado, que a nivel incluso mundial, llega a un panorama mucho menor, que es el esclarecimiento de los hechos. ¿Cuáles hechos? Los de la teoría del caso, de la Fiscalía y de la propia defensa y de la asesoría jurídica. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando ya aterrizamos directamente en una prueba que puede ser catalogada como ilícita, recordemos, esto al menos en el panorama propio, porque de repente en la audiencia tenemos mucho que, por ejemplo, los abogados, esto ya no lo hacen tanto, pero lo hacían tan seguido, decían, quiero promover incidente de desvanecimiento de datos, incidente innominado de nulidad de prueba, incidente directo de nulidad de prueba e indirecto, le ponían como sea, o sea, la verdad es que era algo muy complicado. Pero esto deviene porque en el sistema mixto, estábamos acostumbrados al sistema mixto, venían los incidentes no especificados del artículo 27 bis del Código Federal de Procedimientos Penales, donde desde 1984 tenemos esta figura de nulidad de la prueba. Pero ¿qué pasa en el ámbito del sistema acusatorio? Nosotros, siempre que va a haber una cuestión relativa a una nulidad de prueba, siempre va a ser incidental, sin ponerle ningún nombre. ¿Y por qué incidental? Porque la litis principal es el proceso, la litis de si es inocente o culpable, y lo accesorio o lo incidental es estabilización a un derecho fundamental. Pero entonces, ¿qué pasa? Si nosotros vamos a verificar la nulidad de la prueba, tenemos que ver primeramente o hacer como litigantes o como juzgadores, tener muy claro, ¿es una prueba que se está calificando de ilícita o de ilegal? Porque si, por ejemplo, dice la defensa, es que yo estuve investigando y entrevistando a todos los captores y a todo el mundo y me di cuenta que los eventos pasaron una hora antes o media hora antes. Respecto a esto, entonces voy a plantear un incidente de nulidad de la prueba, pero no es una violación, no es una prueba ilícita, es una prueba ilegal porque requiere de ponderación del juzgador para poder verificar. Y pues para eso está el juicio, por eso es que la mayoría de veces se declaran infundados. Entonces, cuando llegamos a un acto de una incidencia por nulidad, es porque vamos a ver una prueba ilícita, no ilegal. Cuando aterrizamos con una prueba ilícita, entonces tenemos que ver que hay una violación a un derecho fundamental o a derechos fundamentales. Pero, desde luego, hay excepciones a esta prueba ilícita, que son, desde luego, las que quiero enfatizar. La doctrina establece una gran variedad de excepciones a la nulidad de la prueba, pero en México, al menos de una manera enunciativa, no limitativa, dice la Suprema Corte, vamos a verificar 3. Primeramente vamos a hablar de la fuente independiente, del descubrimiento inevitable y después el vínculo atenuado. Este vínculo atenuado, que lo vamos a tocar un poco más adelante de una manera más acuciosa. El vínculo atenuado es el clásico o la clásica postura que dicen la teoría del fruto del árbol envenenado, y lo dicen por una francesa que conocemos muy bien en México. Pues sí, pues es bien bonito proponerlo, pero lo elegante, lo bonito, así lo sustancial es que lo digan bien bonito ante el juez. No digan, pues ya vio que el caso de la flor, no sé, bueno, de esa persona. Y por eso entonces pido que se nulifique la prueba. Pero a ver, vamos a ver técnicamente qué sucede, cómo se tiene que hacer o cómo se tiene que plantear. No solamente es llegar y aventarlo y que el juez resuelva, ¿no? A veces sí pasa, pero a veces nosotros decimos, no, pues a ver, ¿qué opina fiscal? ¿Qué opina defensa? ¿Qué opina fiscal? ¿Qué opina defensa? 4 veces porque déjame ver qué resuelvo, ¿no? O sea, en ocasiones sí estamos así, como que me convenció el fiscal, pero también la defensa, y también el fiscal, y también la defensa. Y el asesor, pues, hay asesores muy buenos, pero de repente la clásica. Reitero lo que dijo el Ministerio Público, ¿no? O sea, eso es algo respetable, ¿no? Cada quien tiene. Pero bueno, vamos a hablar de fuente independiente. Es aquella que la prueba, que si bien puede ser una diligencia en sí nula o ilícita, puede tener un efecto muy diferente porque es independiente. Vamos a suponer... Por ahí escuchamos de una intervención de comunicaciones de una actriz muy conocida que a través de mensajes de WhatsApp, que la colgaron, como dicen en el argot, pudieron dar con el líder del cártel más poderoso de México. Bueno, ya saben a quién me refiero, ¿no? Y empieza con Gate y termina con, ya saben.
había mensajes por WhatsApp que decían, bueno, esto se encontró por medio de inteligencia, prueba ilícita porque no era una orden judicial. Evidentemente es una prueba ilícita. Pero ¿qué pasa si la Fiscalía en ese momento pide una entrega de datos conservados, que es una figura que contempla el Código Nacional, o bien contempla, por otro lado, la figura de intervención de comunicaciones privadas? Y la misma plática, exactamente la misma plática, la tiene la Fiscalía, pero con una orden judicial. Si se dan cuenta, diría la defensa, es que es una prueba ilícita, porque deviene de un acto de intromisión. Sí, pero esta es una fuente independiente. Aquí sí legalmente la Fiscalía pidió la orden, el juez la libró y eventualmente el resultado es legal, aunque exista esta, no nos importa porque yo no le voy a evaluar como juez, voy a evaluar esta porque es una fuente independiente. Eso es algo lo que es una fuente independiente. Vamos al descubrimiento inevitable, que es otro de los parámetros. El descubrimiento inevitable es aquel, por ejemplo, vamos a suponer que haya una víctima de secuestro en una casa. En ese momento, entonces, la policía escucha que hay una persona por ahí secuestrada que aparentemente está ahí. Entonces va a pedir la orden de cateo, ya pidió la orden de cateo el fiscal, tenemos 6 horas para librarla, y en ese momento, pues ya ven que de repente la policía son muy prudentes y muy circunspectos y deciden, pues me meto, no, que voy a esperar la orden, ¿no? Se meten y entonces rompen todo y sí está ahí la víctima, pero se encuentran que además de la víctima secuestrada hay 5 kilos de marihuana. Ah, pues me los traigo en el camino, ¿no? Pues bueno, ahí diría, precisamente, como no hay orden judicial, recordemos que el Código solamente permite la intromisión cuando es un acto que puede atentar contra, que es un acto, un peligro real, actual, inminente, pero la droga no lo era. Entonces, esa cuestión es ilícita. Pero entonces, eventualmente, si se libra la orden de cateo, el fiscal, que tiene que argumentar de una manera muy técnica, señor juez, de todos modos lo íbamos a descubrir, porque ya vino la orden de cateo que en 3 horas se libró e íbamos a entrar. Entonces te pido que hagas tú un ejercicio de vínculo, de fuente independiente, de descubrimiento inevitable, para que se pueda llegar a cabo esta digamos, legalidad de la prueba. Esto es un estándar muy rígido que el juez debe ponderar, no siempre prospera. Y finalmente el vínculo atenuado. Vínculo atenuado es porque, como dice la palabra, se atenúa el enlace o el vínculo con la prueba ilícita. Y hay diferentes ya criterios de la Suprema Corte. Si buscan el rubro que dice exclusión de la prueba, nulidad de la prueba, reglas de su exclusión, habla de este punto. ¿Y cuál es el vínculo atenuado? Son 3 panoramas muy sencillos que quisiera explicar. Primeramente, si la violación a un derecho humano es intencional, mientras más intencional sea, mucho menos se puede atenuar para hacerla legal. Por ejemplo, tortura para obtener una confesión, es toda la intención del Estado, que responden en su integridad, el Estado, para torturar. Entonces, hay toda la intención. Es muy difícil que se pueda desvincular de una ilicitud la prueba. Segundo parámetro, mientras más lejos esté la prueba temporalmente hablando, más se puede atenuar la ilicitud. Esto es, por ejemplo, si efectivamente se llevó a cabo este cateo y se encontró en la droga, si por ejemplo pasa 1 año o año y medio y la Fiscalía sigue investigando y tiene una lejanía temporal, se puede atenuar el vínculo para que eventualmente pueda ser lícita las pruebas subsiguientes. Y bueno, finalmente también dice que mientras más eslabones haya, que es la lejanía en cuanto al panorama de los eslabones, mientras más eslabones haya entre la prueba ilegal con la que se pretende calificar de lícita o ilícita, entonces mientras más eslabones haya, es más viable que sea una prueba lícita. Por ejemplo, a lo mejor lo que dijimos que es el caso de que se tiene a una persona, lo torturan para obtener una confesión, que diga que lo detienen con armas, y pues ¿quién te provee las armas? Pues tal persona. Entonces lo torturan, evidentemente la prueba directamente relacionada va a ser ilícita. Pero si de repente, por ejemplo, la Fiscalía dice, bueno, pues con base en esta cuestión, esta tortura, yo hice investigación por separado y me di cuenta que el proveedor sí existe. Lo mete a Plataforma México, hace un cateo y se encuentra que hay efectivamente domicilios relacionados en ese cateo. Hace otro cateo de esos domicilios y encuentra más droga en otro domicilio. Muchos eslabones de diferencia con la prueba ilícita. Puede calificarse de lícita en ese sentido porque está muy alejada en eslabones de la prueba ilícita.
Entonces, para concluir, la cuestión relativa a el vínculo atenuado o la teoría del fruto del árbol envenenado no siempre es porque el árbol siempre va a dar frutos envenenados. Puede ser que el árbol sanee. Entonces, si está muy lejos del tiempo, la prueba se puede alegar licitud. Si está muy lejos con eslabones, se puede alegar, desde luego, también licitud. Pero si la intención del Estado para llevar a cabo una violación a derechos fundamentales es evidente, es muy difícil que las pruebas que se deriven directa o indirectamente puedan llevar a una licitud de la prueba. Entonces, realmente este panorama es muy importante para ponerlo al menos en el contexto propio del juzgador, para que nosotros digamos, este fiscal o este defensor sí se la sabe, ¿no? Entonces, realmente, técnicamente es lo correcto llevar a cabo. Esta tesis es muy ejemplificativa, es de la primera sala, dice prueba ilícita, límite de su exclusión, va a dar toda esta referencia muy bonita y es lo que en ese momento nos rige. Y pues muchas gracias por su atención. No hay como despedir esta extraordinaria mesa de esta jornada jurídica con su participación, queridos ponentes. Ya para continuar, para la entrega de los reconocimientos a los ponentes de esta mesa, invito nuevamente al escenario al maestro Víctor Hugo López Sarmiento, juez de ejecución en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Un aplauso, por favor. Gracias, doctor, nuevamente con ustedes, pero efectivamente lo más difícil era concluir la sesión y lo hicieron brillantemente. De verdad que sí, nos tuvieron despiertos y son tópicos muy interesantes y pues con ustedes, qué mejor. Y de verdad les agradezco su presencia y pido un aplauso para todos ellos, por favor. Maestro Gustavo. Gracias. Y maestro Iván. Muchas gracias. Un gusto. Una fotografía para el recuerdo. Claro que sí, por favor. Con esto. Gracias. Muchas gracias. Hemos llegado a la conclusión de este primer día de seminario, actualización de tópicos del sistema penal y derechos humanos. Agradecemos a todos y cada uno de ustedes su presencia, con la cual hacen posible la realización de estos eventos. Nos vemos mañana en las siguientes 4 mesas de exposición. Se les pide y se les recuerda a todos los asistentes que lleguen con 15 minutos de anticipación para su registro. No olviden que para expedirles su constancia es necesario su registro de entrada y salida. Gracias, que tengan excelente noche.